los países que ha enviado barcos petroleros a Venezuela, y ahora pues Cuba. Cuba creo que es el país más interesado que no caiga en Nicolás Maduro, pero repito, Carolina, preocupa a veces que las sanciones, si no son acompañadas por el mundo, por el concierto internacional, no tienen tanta eficiencia. Eso es lo que preocupa. Mike Pence dijo que la semana que viene acudiría ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué pudiera surgir de esta nueva solicitud de reunión que llevó adelante Estados Unidos, tomando en cuenta la posición que constantemente mantienen Rusia y China allí en ese organismo? Bueno, yo creo que es una presión diplomática, una presión política dentro del Consejo de Seguridad, es decir, llevar al Consejo de Seguridad un tema, pues es un tema muy grave, es darle una importancia clave. Sin embargo, Carolina, también el Consejo de Seguridad está boicoteado, es decir, estando China y Rusia como miembros permanentes, como 2 de los 5 miembros permanentes, también hace pensar que estas decisiones se empantanan un poco, más allá de la presión política que sí, evidentemente lo tiene. Pero hay que recordar, Carolina, que el propio Donald Trump no cree en Naciones Unidas, no cree en el Consejo de Seguridad, y hay que darle, pues sí, el peso importante que amerita llevar al Consejo de Seguridad. Son problemas muy difíciles, sin embargo, hay que moderar el optimismo sobre estas decisiones. Fausto, de hecho, el día de hoy Pence dijo lo siguiente: ha llegado el momento de liberar a Venezuela de Cuba. ¿Crees que hay posibilidades reales de hacerlo, tomando en cuenta además la presencia de cubanos en Venezuela, la presencia de militares rusos que cada día pues parece incrementarse conforme pues pasan las horas y la tensión también incrementa? Mira, vimos, Carolina, que las decisiones que se tomaron hace un par de meses de manera de concierto internacional de los 50 países que le han dado pues un rompimiento de facto a las relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro. Quizás se pensaba que la ruta crítica de la caída de Nicolás Maduro iba a ser mucho más súbita, más rápida. Es un punto de no retorno, efectivamente, pero creo que ahora empieza una etapa desde el punto de vista interno, es decir, en Venezuela, con los generales, qué tanto lo van a seguir apoyando. Y aquí, Carolina, creo que es importante no perder de vista que estamos en unas semanas cruciales para los venezolanos, sin luz, sin productos, es decir, una crisis que se está ahondando, y es necesario tomar unas medidas más complicadas, más difíciles, más complejas, a eso me refiero, ¿no? Si no hay internamente a veces cuesta difícil, pero pues una indisposición militar en contra de las órdenes de Maduro, pues no veo cómo se puede llegar a desatornillar al régimen de Maduro de Miraflores. Ese es un elemento. Yo creo que un día que pasa es un día de victoria para Nicolás Maduro, y ese es el juego. Otra cosa, Carolina, hay que decir que creo que el régimen está de alguna manera viendo que no tiene credibilidad el presidente Donald Trump, y estas llamadas de atención, estas amenazas y estas sanciones, si bien es cierto que tienen efecto quizás más a largo plazo, quizás otras a corto plazo, creo que ven a un presidente estadounidense que está entrando en una etapa preelectoral, y te lo digo porque lo estamos viendo en México, ¿no? Que ya de alguna forma el haber visitado en Coléxico esta tarde allá el presidente estadounidense habla de un perfil que está muy pensando hacia allá el 2020, la reelección. Ojalá me equivoque con el tema de Venezuela, y ojalá que sea mucho más rápida la eficiencia de toma de decisiones, pero sí es necesario tomarlas rápidamente. En ese sentido iba mi siguiente pregunta, Fausto, porque hemos estado escuchando y leyendo mensajes durante las últimas semanas por parte de John Bolton, de Michael Rubio, de Elliot Abrams también, y de muchos otros funcionarios y representantes del gobierno de Estados Unidos, creando bastantes expectativas dentro de los venezolanos, porque parece indicar con esos comentarios que emiten que todo puede acabar muy pronto, pero por otra parte, pues pareciera que la situación se va colocando un poco más lenta, el proceso no está tan acelerado como en un principio se pensaba. ¿Qué puede estar pasando allí en el gobierno de Estados Unidos? Nos hablas también de este proceso preelectoral, que se puede estar en campaña electoral, pero además ¿ellos están muy seguros de lo que están diciendo? ¿O cómo se puede leer eso? Bueno, mira, Carolina, yo creo que evidentemente la agenda de política exterior de Estados Unidos en estos 2 años de Donald Trump, eh,
ha sido, por llamarla de una manera, demasiado doméstica, si se permite la expresión, es decir, no ha tenido éxitos internacionales Donald Trump. El más sonado, que fue pues el acercamiento con Corea del Norte, prácticamente está congelado. En el sentido de Venezuela, fue una estrategia yo creo que muy interesante también de Canadá y de Estados Unidos, el convencer a una buena cantidad de decenas de países para que rompieran de facto las relaciones diplomáticas con el presidente, con el régimen del dictador Nicolás Maduro. Pero ahora creo que estamos entrando ya en una etapa en donde está muy lento o quizás colapsada ya la ruta crítica, es decir, el atornillamiento de Nicolás Maduro en Miraflores, gracias a los cubanos, con el apoyo de los rusos, eso de alguna manera da un mensaje de que está un poco más lenta la situación y más complicada para sacar realmente a Nicolás Maduro. Si no viene internamente del ejército venezolano una acción definitiva de retirarle de manera fuerte el apoyo al régimen de Maduro, no veo cómo. Yo creo que la oposición, pues bueno, está alrededor de Juan Guaidó, pero tampoco Juan Guaidó tiene los elementos de seguridad internos, es decir, no tiene el uso de la seguridad lícita del Estado, que como todo presidente debe tener, y en el ejercicio para preservar la seguridad, hacer uso de esa fuerza militar. Esa no la tiene Juan Guaidó. Yo creo que Nicolás Maduro y los asesores cubanos y los rusos, pues le han dicho precisamente que tiene la onza de oro a sus pies a un costo elevadísimo, Carolina. Yo creo que el costo efectivamente por día, por hora, por media hora, por minuto para los venezolanos es muy elevado porque son los más perjudicados y eso tendría que estar en Estados Unidos. Fausto, hay otro punto también y es que hoy Mike Pence insiste en que todas las opciones están sobre la mesa. Sin embargo, el día de ayer Elliot Abrams decía que aplicar el artículo 187 numeral 11 de la Constitución de Venezuela es muy prematuro. Este artículo pues contempla que la Asamblea Nacional de Venezuela autorice la incursión de algún tipo de misión militar en territorio venezolano. Guaidó también en varias oportunidades ha dicho que va a convocar ese artículo cuando llegue su momento. ¿Qué podemos esperar en ese sentido, tomando en cuenta la posición que hoy y ayer mantienen dos funcionarios del gobierno de Estados Unidos? Que yo creo, Carolina, en términos estratégicos, este anuncio tendría que no ser un anuncio, es decir, tendría que ser mucho más operativo, más sorpresivo, si se permite la expresión, porque el decir que todas las decisiones están sobre la mesa, eso lo hemos escuchado desde ya meses atrás. Es decir, es un discurso ya gastado en Estados Unidos, empolvado, porque todas las decisiones están sobre la mesa. Creo que para los cubanos, los ojos de el colmillo de expertos que tienen los cubanos es que el mensaje de Estados Unidos es que por el momento no van a hacer nada y por lo tanto es mejor dejar hacer y dejar pasar que hacer o tomar una decisión en contra de las amenazas de Estados Unidos. Yo creo que estas acciones estratégicas tendrían que ser más de sorpresa. Es muy bien que lo tome desde el punto de vista constitucional la Asamblea Nacional, pero me parece que esto es tomado a broma desde el punto de vista cubano. Repito, desde el punto de vista de otro país es un llamado muy serio y muy complicado de hacer, pero creo que hay que verlo con los ojos cubanos, esos ojos un poco más maléficos, más de expertos desde el punto de vista de la estrategia militar y mucho más expertos en dejar que se desgaste el discurso. Aquí viene una zona de desgaste muy claro, muy efectivo por parte de los cubanos. Fausto, ¿crees que Venezuela está entrando en este momento en un nuevo tipo de guerra fría, tomando en cuenta pues todos los elementos, los factores que están formando parte de este conflicto? Mira, la decisión, Carolina, de hace 2 meses era que la acción final tendría que ser rápida. Al no haber una acción final, es decir, al no sacar ya a Nicolás Maduro de Miraflores, empieza un periodo de desgaste muy fuerte que juega a favor de los cubanos y los venezolanos. Eso es lo que tendría que preocupar. Es decir, la acción concertada de 50 países, pocas veces vista en este siglo XXI, no tiene el objetivo final que es sacar todavía a Nicolás Maduro. Entonces, como dije hace unos momentos, cada día que pasa, cada minuto que pasa en Miraflores, Nicolás Maduro es un minuto de victoria para él. Habría que tomar y desdoblar nuevos escenarios, repito, y si no hay una decisión del propio ejército venezolano de desgastarlo o de tomar de alguna manera una decisión en contra de Nicolás Maduro, pues Estados Unidos y Canadá y muchos países tendrían que poner sobre la mesa qué plan tendría que seguir, porque repito, el costo para los venezolanos es muy caro, muy elevado.
Ya para finalizar, ¿cuál es tu opinión de los avances que pudiera estar llevando adelante el grupo de contacto de la Unión Europea? ¿Crees que pudiera haber algún avance por esa vía? El término de estos 90 días del Grupo Internacional de Contacto que se fijaron en Montevideo eh, fue, fue fracturado por países como Grecia, países que de alguna manera, no, Italia mismo, que no entraron en una negociación, digamos que eficiente con Federica Mogherini, que es la política experta en términos de política exterior, la encargada de política exterior de la Unión Europea. Eso alentó un poco las decisiones de la Unión Europea. El objetivo, si tú te recuerdas, Carolina, del Grupo Internacional de Compacto es que convoquen elecciones. Es evidente que Nicolás Maduro no va a convocar elecciones a los 90 días de esta carta o ruta crítica de los europeos. Ahora Federica Mogherini tendría que decir en esos 90 días que ha tratado de negociar con Italia y con Grecia, que más unidad, tendría que definir qué es lo que sigue, cuál es la postura ahora del grupo de compacto internacional, porque tanto ese grupo y evidentemente un grupo como el de Montevideo o el mecanismo Montevideo, que fue un mecanismo de risa en realidad, pues no han tenido ningún efecto. Es decir, estos dos grupos no han logrado el objetivo que tenían. El grupo de Montevideo, el mecanismo de Montevideo era de risa porque era mostrar más diálogo, darle más tiempo, regalarle más tiempo a Nicolás Maduro. Y el grupo de contacto internacional era convocar elecciones y lo hizo obligatoriamente porque ni Italia ni Grecia querían darle este ultimátum a Maduro de que tendría que salir de manera inmediata del poder. Entonces, las negociaciones triangulares entre Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea